también fue igual, o sea, en mi vida me hubiese imaginado dar un masaje. Es más, yo ni recibía masajes, ¿no? De niña, o que yo dijera, yo iba al spa. No, la verdad es que no. Y fue como que me di cuenta que el trabajo con las manos era lo que se me facilitaba, ¿no? Ya. Como este tema con el trabajo con las manos. Y, o sea, realmente yo entendí ya con el tiempo, me di cuenta que lo que yo realmente quería era servir, ¿no? Ok. Lo que yo realmente quería era acompañar. Lo que realmente quería era estar ahí para un otro y estar para mí. Bienvenidos, chicos y chicas, a este nuevo episodio. Hoy me acompaña Esmeralda Flores. Quiero que la conozcan. Su energía es una energía de transformación. Es una energía tan natural, tan bella y tan bonita que de verdad contagia la forma en que platicamos en esta ocasión. Ella es originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, odontóloga de formación académica, pero terapeuta holística de corazón. En esta conversación, Esmeralda nos abre las puertas de su camino personal. Una mujer que desde muy joven comenzó a percibir cosas que no podía explicar ni con la lógica, ni con las ideas, ni las creencias en la religión en la que creció. Como hermana mayor en una familia muy conservadora y muy religiosa, fue desarrollando una sensibilidad profunda que, lejos de ser comprendida, le generó juicios, miedos y estigmas, los cuales aquí nos platica. Nos contó lo que realmente significó estudiar odontología, esas lealtades invisibles que sin darnos cuenta venimos a cumplir. Y cómo una experiencia de salud la llevó, sin buscarlo, a encontrarse con el mundo de las energías de las terapias energéticas. Hoy Esmeralda acompaña procesos con herramientas como el psicomasaje, la liberación emocional, el Reiki, la sanación arturiana y muchos más. Conversamos también sobre su relación con las medicinas ancestrales, sobre cómo el Reiki le encontró y sobre las lealtades familiares que vino a romper para poder por fin habitar su propio lugar en esta vida. Este episodio, pues, es una historia de valentía silenciosa, de despertar intuitivo y de sanación desde la honestidad con uno mismo. Soy Emilio y este es un espacio donde entrevisto a personas que, aunque nadie googlea, nadie pidió y no aparecen en los grandes medios, tienen historias de oro que vale la pena escuchar. Porque creo firmemente que no necesitas ser famoso para tener algo valioso que decir. A veces, las voces más poderosas vienen de personas comunes como tú o como yo, con trayectorias extraordinarias. Bienvenidos y que lo disfruten. Pues bienvenida, amiga. De verdad es un placer que me hayas dado este pequeño espacio de tu vida, de tu tiempo. Muchas gracias. Y de tu historia. Seguramente una historia de oro que tendrás que contar. Muchas gracias, Emilio. Primero que nada, cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy bastante bien. La verdad que estos días me he tomado como también un tiempito de volverme a recuperar, regenerar. Creo que también esa es una de las partes bien bonitas y interesantes cuando trabajamos como en este tipo de áreas. Y es también aprender a cuidarte, ¿no? Eso, Entonces sí. la verdad es que yo he aprendido con el tiempo eso. Bien, cuando trabajamos en este tipo de áreas, cuéntanos un poquito de ti, qué áreas trabajas, quién eres, qué haces. Pues ahorita yo creo que me definiría como, para resumirlo, como terapeuta holística. Trabajo con terapias alternativas y pues ha sido un camino, la verdad, de mucho aprendizaje. Siempre he compartido que mis inicios no tenían nada que ver con esto, o sea, no estaba como muy relacionada con el tema holístico, pero siento que desde muy pequeñita, o sea, sí tenía demasiada sensibilidad, ¿no? Al punto de ver cosas, tener como mucho tema con esto de las parálisis del sueño, etcétera, ver sombras. Entonces me generaba mucho miedo y como que desde muy pequeña comencé a comprender que no éramos los únicos en este plano, sí, ¿no? Ya sé. Eso es un poco como de mi inicio, yo creo, Ya. que siempre me llamó la atención todo este mundo más espiritual,
por querer saber qué es lo que estaba sintiendo, qué es lo que veía. Pues sí, fui una niña un poco rara, la verdad. A ver, cuéntanos eso de la... Sí, es que en este mundo realmente somos raros, ¿no? Sí. Y bueno, cuéntanos un poquito. Honestamente que sí, fíjate. Ahorita que ya soy mayor, ya lo puedo como entender desde otra perspectiva y ya no estoy tan peleada con ello. Uh-huh. Pero creo que cuando fui creciendo me di cuenta de eso, de que pues somos 3 hermanas en mi familia, pero pues yo era la única que se despertaba en las madrugadas así de no podía dormir sola o con las luces apagadas por ese tema, ¿no? Y pues mucha incomprensión, porque crecí en un ámbito muy religioso. Uh-huh. Entonces todo lo que tenía que ver así con cosas así de las sombras, etcétera, estaba muy conectado con el tema de te estás portando mal, algo estás haciendo mal, ¿sabes? Sí. Entonces a mí eso como que me creó desequilibrios muy temprano porque pues creé como un rechazo hacia el tema de poder percibir. Uh-huh. Aparte de que no lo entendía, pues imagínate, también era tachado como negativo, ¿no? Como sí, claro. Yo estoy haciendo algo mal o yo me estoy portando mal. Entonces eso fue un poco de mis inicios y con la religión pues creo que pues sí me creó ahí como ciertos estigmas con estos temas. Así que cuando fui creciendo me vine acá a San Cristóbal de las Casas hace ya 6 años. 6 años. Sí, yo estudié odontología. Sí, eso te iba a preguntar porque dijiste, aunque mis inicios no fueron esos, sí. ¿Qué estudiaste de primer carrera o qué? Pues estudié odontología, pero fue como por también mucha presión familiar, ¿no? De ahí yo quería estudiar psicología desde muy chiquita. Era como mi goal, ¿no? Así de, yo quería ser psicóloga, pero fue como muy rechazado. Yeah. O sea, era así de, si tú vas a estudiar eso, tú te la pagas. Ok. Y estábamos hablando de yo 16 años, ¿no? Entonces decían, no, pues no voy a poder pagármela, ¿cómo? Así que estudié odontología porque era el sueño de mi mamá, básicamente. Sí, justo eso te iba a preguntar, ¿por qué crees que te hayan bloqueado, vamos a decirlo de esa manera? ¿Será por alguna creencia sobre la misma psicología o, bueno, justo acabas de decir, no era más que nada el sueño de tu mamá, ¿no? Era el sueño de mi mamá, pero ¿sabes algo? Te comparto también una parte también de esta cuestión con el tema holístico y el tema espiritual. Es que resulta que mi mamá, pues cuando era pequeña, justamente también en esa etapa de los 14, 16 años, pues tenía los mismos, digamos, la misma capacidad, ¿no? También ella percibía cosas y su familia era muy entrada a la brujería, no a la espiritualidad, a la brujería. Entonces la llevaban con brujos y ella comenzó a tener episodios de convulsiones a una edad como de 16, 17 años. Y la bruja dijo, ¿no? Así de que, pues es porque tienes que recibir tu mesa, que no sé si sabes qué es eso. Más o menos, por ahí puedo tener, pero igual y tú nos explicas un poquito más, ¿no? Pues básicamente que cuando recibes tu mesa es para que tú te vuelvas como bruja, sanadora, ¿no? Ya. Mi mamá le tenía muchísimo miedo a eso y se huye con mi papá, como en una cuestión así de escapar. Entonces ya había un rechazo, pero así muy cañón a todo lo que tuviera que ver con temas espirituales y bueno, que a lo mejor era una confusión, ¿no? Porque sí, yo recuerdo que en alguna época la espiritualidad también estaba muy ligada a este tipo de temas, ¿no? Creo que acá en nuestro país y sobre todo en esta zona de acá, o sea, el sureste sobre todo, y Chiapas, que es, sí, híjole, hay tanto. Y a mí me ha pasado, fíjate, que bueno, esa es una parte, ¿no? O sea, mi mamá siempre tuvo como mucho rechazo al tema de incluso pasarte un huevo, ¿no? Era como, no, eso es del diablo, casi. Entonces, cuando yo empecé a decirle que veía cosas, como que ya una parte de decir, no, tú no me salgas con eso, fue como totalmente anularlo y decir no existe y es como tú te lo estás imaginando. Entonces, neta, yo pensaba que estaba loca. Claro, sí, te creo. O sea, yo llegué a pensar así como tengo problemas psiquiátricos, casi, ¿no? O sea, yo sí estaba preocupada. En algún momento llegué a ver así como ya entidades muy reales y pues también a mí me generó mucho miedo. Entonces,
te comparto eso porque ya en mi preparación, ahorita ya en estos años, he reconocido que yo misma, o sea, de verdad lo pedí, así, ya no quiero ver nada, por favor. Y lo dejé de ver. Ya. Entonces, ya con esta parte de que, bueno, estudio odontología, me doy cuenta pues que obviamente no era mi pasión, ¿no? Lo desenvuelvo por 2 años. Sí, tuve mi consultorio, etcétera. Y empecé a tener una ansiedad, pero así terrible. De verdad, o sea, sí, te creo. muy, muy cañona. Y dije, no manches, estoy mal. O sea, yo sabía que estaba mal, pero ya era casi normalizado, ¿no? Sí, claro. Era como todo el tiempo hasta, me acuerdo que no sabía respirar. O sea, respiraba así como entrecortado y eso me generaba más ansiedad. Entonces, obviamente estaba yo muy mal con el asunto. Y viene la pandemia como por esas fechas. O sea, yo ya de antes como que ya decía así de, híjole, creo que cometí el error de mi vida. Pero pues seguí desempeñándolo. Pero vino la pandemia y fue como la excusa. Sí, claro, ¿no? Porque de todas las profesiones que pudieron haber sufrido en la pandemia, pues los odontólogos uno de ellos, ¿no? Porque era contacto directo con la boca, ¿no? Y finalmente era lo que no se quería, ¿no? Sí, no podía. No se podía trabajar. Entonces fue como una forma muy gentil, digamos, para mí y estar como no en peleas y discusiones con mis papás. Porque obviamente mis papás no estaban contentos con la idea de que yo dejara odontología. Claro. Que me salí, ¿no? Poquito a poquito. Pero en esa etapa tuve también una experiencia que sí diría como que fue muy, pues la más, hasta el momento, más fuerte para mí. Y es que yo tenía desequilibrios en la parte de los ovarios, tenía quistes. Entonces, en mi búsqueda por sanarme, fui con ginecólogos, etcétera. Y me decían, no, pues es que cirugía, te los tenemos que quitar, etcétera. Y a mí me daba mucho miedo, ¿no? El tema de la cirugía. Una amiga, así, un día me dice, ¿sabes qué? Hay unos huevitos de obsidiana que, una amiga, ya sabes, los usó y fueron buenísimos y le ayudaron mucho con eso que tú tienes. Y yo la verdad es que jamás en la vida, o sea, yo era la persona más desconectada de todo el tema como de holístico. O sea, hasta ahí en lo que me vas platicando de todo esto de la carrera que estudiaste, ejerciste 2 años, vino pandemia, hasta ahí no había contacto con... No. Okay. Entonces viene este tema de salud y viene la amiga y te dice, hay unos huevitos de obsidiana. Sí, exacto. Okay. Estuvo muy interesante porque ahora vienen personas conmigo y cuando están en ese punto yo así de... Bien, algo va a pasar seguramente. Sí, pues así fue. Entonces me dijo, no, ¿sabes qué? Yo sé quién te los puede como enseñar a usarlos. Fui con esta otra persona, compré el huevito porque ella no sabía cómo usarlos en realidad. Y ahí tuve el huevito. O sea, literalmente que lo compré y no sabía qué hacer con él y lo guardé. Y lo que pasó fue que en una publicación en Facebook, que ahora ya soy la señora atenta a las señales en todos lados, pero fue en una publicación en Facebook, me pareció que había una chica que te enseñaba a hacerlo, ¿no? A cómo programarlos. Me contacté con ella, le escribí por WhatsApp, súper linda, me mandó toda la información, ni siquiera me dijo, no, vente y consulta, etcétera, ¿no? O sea, me mandó la info y estoy súper agradecida con ella, entonces yo así de, no, muchas gracias, hice el proceso que me dijo para esto, pues para mí fue como el primer acercamiento que tuve ya como práctico. Ok. Porque digamos que sí tenía anteriormente ciertas experiencias como un poco ahí fuera de lo normal, pues con lo que te contaba, pero también tenía esta tendencia a salirme del cuerpo. Entonces como que me llegó a pasar que llegué a tener este tipo de experiencias y yo decía, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué me pasa? O sea, y como me daba pena platicarlo, entonces al final era como un secreto, ¿no? Así de, nadie me va a creer, ¿no? Sí, entonces, esto de salirte del cuerpo es el desdoblamiento de los sueños astrales, lo que es eso, ¿no? Pues sí, o sea, sí llegué a tener esa experiencia. Lo más tangible que tuve fue una vez que durmiendo en mi camita,
comencé a escuchar, o sea, como que ya ni siquiera era consciente, era involuntario, ¿no? Ahora sé que se puede hacer consciente, que no lo he practicado, no. Pero en ese tiempo fue involuntario y fue porque empecé a meditar. Sí, ya Justo, sé, sí creo. Comencé a meditar, sí. Tuve así un periodo como de unos 6 meses, yo creo, que meditaba todos los días. Y también esto fue como en mi búsqueda, fíjate, o sea, todo se alineó, porque fue en este inter en el que yo estaba como buscando ya sanarme. Y comencé a meditar, fui a un centro budista que está acá muy cerca, no sé si lo conoces. Bueno, una maravilla, conocí gente hermosa. Y pues lo que pasó fue eso, que involuntariamente tuve 2 experiencias en donde me salí del cuerpo. Y te digo que fue muy claro para mí porque escuchaba ronquidos. Pero yo estaba consciente que estaba acostada, o sea, no estaba soñando porque no veía nada, solamente veía oscuridad. Pero escuchaba ronquidos y como que yo dije, a ver, ¿cómo que ronquidos si yo estoy sola? No, o sea, yo estoy roncando, como que fue raro. Y de ahí empecé a escuchar unas cosas así raras y te puedo decir que sabía que estaba yo rodeada como de ciertas entidades ahí. Sí. Y me generó mucho miedo. O sea, no sé cómo explicarlo. Fue como el ruidito de saber que estaba yo ahí como rodeada de ellos que me generó miedo. Y lo que hice fue que en mi sueño todavía, o sea, en no sé dónde estaba, vi mi teléfono y vi la hora. Ok. Entonces vi que era la 1 y tanto de la mañana. Y luego así de, por favor, ya quiero despertar. Me despierto y veo mi teléfono y tenía la misma hora. Y ahí fue cuando dije, ¿qué pedo? Y entonces estuvo muy loco. Me quedé un poco así en shock, como de, ¿qué pedo? Voy al baño de mi cuarto y mi baño estaba conectado con el de mi vecino, que él era el de la planta alta y él estaba roncando. Y ahí fue donde entendí lo que había pasado, ¿no? Pero fue que sí, como una experiencia ahí un poco rara. Dejé de meditar. Me dio mucho miedo. Que yo ahora veo mucha información que dice, no, la meditación, el yoga, Reiki, todo esto es como del diablo. Sí, y pues lo entiendo porque cuando no tienes información y aparte te pasa así cosas, pues puede llegar a ser como un poco choqueante, ¿no? Entonces, y sobre todo, como ya todas las ideas, ¿no? Que traías también, por ejemplo, de tu mamá, lo que me platicaste. Mucho miedo. O sea, ya traías creencias, pues más que nada yo creo que eran creencias, ¿no? Que te estaban limitando. Sí, y eso lo he tenido que trabajar, o sea, y lo sigo trabajando todo el tiempo porque justamente cuando no tienes información y no conoces, lo primero que te genera es miedo, ¿no? Todo. Entonces, no sé si te has dado cuenta, ¿no? O sea, todo lo que desconoces y es extraño a ti, o lo matas o le terminas teniendo miedo, ¿no? Sí, o lo que te dicen que eso es malo, pues finalmente te genera un miedo, ¿no? Exacto. Sí. Entonces yo era una así paniqueada total todo el tiempo de que dormía con las luces prendidas. Entonces tuve ahí un proceso iniciático un poco caótico. Sí, ¿no? Claro. Y luego me voy con el huevito de obsidiana. Y sí me acuerdo que la chica me dijo como, mira, la obsidiana es una piedra pues bastante intensa, trabaja muy fuerte, porque justamente lo que es muy buena para sanar, pero sí tiene una intensidad ahí. Lo he comprobado muchísimas veces, pero imagínate tenerla dentro de ti. Sí, claro. ¿no? Fue un procesote. Empecé a tener unos sueños bien lúcidos creo que hasta me llevaba a vidas pasadas, ¿no? O sea, veía cosas así en mis sueños y los recordaba total, ¿no? Ay, qué chido. Fue una experiencia muy bonita y también como muy reveladora. Entonces ahí fue cuando comencé a confirmar cosas que fíjate en mí que hasta el momento, hasta este punto, muy recientemente es que yo puedo hablar de estos temas con mi papá, por ejemplo. Pero de ahí es como un tema muy tabú, ¿no? Así, yo no puedo compartir nada de esto porque es como de estar loca. La loca de la loca, casa. Sí, la loquita del barrio. Sí, o sea, es como muy loquichi. Entonces me lo he callado mucho como este tipo de cosas, ¿no? Mi proceso, ¿no? Nunca lo pude compartir realmente con mi familia, qué es lo que yo estaba haciendo, claro. ¿no? Y lo que sucede es que esta chica, la misma que me dio la información del huevito, hacía ceremonias de ayahuasca y muchas otras cosas. Y yo no sabía nada, pero así nada, te lo prometo, de nada.
O sea, de nada, en serio. La palabra por sí misma me parecía como Rara. ajena. O sea, Ajena, jamás la ok. había escuchado, ¿no? La palabra de ayahuasca. Sí. Ok. Nunca la había escuchado. Y la chica me dice como, oye, ¿sabes qué? Que voy a hacer una ceremonia este fin de semana. Yo llevaba tal vez con el huevito como unos 15 días. Y y me dice, no, mira, esto te va a ayudar un buen a ti porque estás en este proceso y que no sé qué. Y yo la verdad es que pues ni marihuana, ¿no? Para acabar Claro, pronto. sí, Entonces yo dije, no, a ver, esta mujer está... No, pues no. Entonces casi que lo anulé de mi cabeza, ¿no? Y luego pues costaba no sé cuánto, ¿no? En ese tiempo. Pero dicen, ¿no? Que cuando el llamado está, es porque empieza a aparecer, ¿no? O empieza a aparecer porque ya hay un llamado, ¿no? Sí, está muy locochón, Sí. la verdad, porque pues te toca también tomar decisiones, ¿no? Sí, Yo pude claro. haber dicho no, pero al final la curiosidad me ganó. Pues yo creo que todo el mundo llega también, independientemente de lo que empieza uno a vivir o a sentir, si llega uno pues por curiosidad, ¿no? Sí, También. sí, es cierto, ¿no? O sea, la verdad es que vi videos en YouTube porque era toda la información que tenía. Entonces fue como, ¿qué cosa es eso? Investigando primero la palabra, ¿no? Así, ¿qué significa? No, pues que planta del Amazonas, que no sé qué. Luego viendo videos, traumada, ¿no? Sí, ya Así sé. dije, Sí, no. de hecho, una de las recomendaciones que dan cuando vas a hacer, por ejemplo, ayahuasca, Lo que sea, ¿no? honguitos, sapito, no busques en internet y menos en YouTube porque sí, pues sí, hay mucha Sí. desinformación y así. No, hay información loquísima, Sí. la verdad. Pues me dio mucho miedo también, Claro. o sea, yo dije no. Pero ahí fue, ¿no? O sea, como que dije, a ver, justamente en mi ignorancia y poca experiencia, la chica me la regala. O sea, me dice, vente ¿Qué tal? y tómala. Y hacemos un intercambio, ¿no? El intercambio era que yo fuera así unos días a la semana, ayudarle con algunas cosas en casa y así, con sus hijos, me acuerdo. Y pues yo en ese tiempo sí tenía tiempo, entonces sí fue así de, caray, no, o sea, ya ni siquiera la tengo que pagar, o sea... Algo vio en ti, ¿no? Estuvo extraño, la verdad, estuvo extraño y conectamos muy bonito con ella. Entonces, al final, pues lo hice. Palabras más, palabras menos, me cambió la vida. Sí, claro. Me dio así con toda, me mostró por qué tenía los quistes, ¿no? O sea, al parecer había tenido abortos como en otras vidas. En otras vidas, porque ni siquiera era yo, ¿no? Era como otras vidas. No lo podía creer, estaba así de, ¿qué pedo con esto? Me acuerdo de así en una parte de la ceremonia, estaba aullando como lobo, ¿no? Y yo me reía de mí misma porque decía, ¿yo haciendo esto? ¿En qué momento de mi vida, no? O sea, como que me lo cuestionaba hasta ese momento. Pero después de eso te puedo decir que como que me rompió todas las estructuras y barreras. Inició un cambio pues diría que muy gradual, porque no fue como, salí de ahí y fui una persona diferente, ¿no? Sí, no. Yo creo que cuando uno enfrenta ese tipo de medicinas, digo, te cambia la vida porque te muestra muchas cosas, Sí. te ayuda a desestructurar, pero al final hay una chamba que tiene que hacer uno mismo, ¿no? Sí, fue un año, o sea, que me dio con todo, ¿no? Ahí fue cuando ya fui muy como consciente de que pues no estaba en la carrera, obviamente que no la iba a poder ejercer más, o sea, fue como un reconocerme y decir, este personaje que ahorita soy, Sí, porque pues claro. era la doctora, porque aparte te compras un ego, Sí, un personaje, sí, ¿no? sí. Entonces era la doctora y era como de, ¿y ahora quién jodido soy? ¿No? ¿Qué soy? O sea, todo lo que soy, o sea, yo me acuerdo de mi forma de vestir, de presentarme, pues era todo un show. O sea, la verdad es que fue muy, muy fuerte, porque yo creo que fue una muerte en muchos sentidos. Claro, ¿y qué tan amoroso fue? Porque hay quien ha contado que les va fatal. Digo, yo en mi experiencia para mí ha sido muy amoroso, así como muy confrontativo. En mi caso fue muy confrontativo porque sí, siento que yo también llegué como retando así de, quiero respuestas, ¿y por qué? ¿No? Y la abuelita era así como, a ver, si me vienes a hablar así... A ver, tranquilo. No, tranquilo, ¿no? Sí. Y hay quienes sí dicen que ha sido muy confrontante, muy duro, muy rudo, muy fuerte. ¿En tu caso cómo fue? Mira, la ceremonia fue amorosa. Eso. Fue súper amorosa. O sea, yo nunca creo que haya sentido una
apapacho, ¿no? Ay, sí, ¿verdad? Y de ahí nació apapacho, ¿sabes? O sea, mi proyecto realmente yo creo que ahí se empezó a gestar. Mira. Porque fue como muy demasiado amoroso. O sea, sí sentí que a pesar de que me mostraba las cosas así, ¿no? Yo me acuerdo que la chica que nos guiaba nos dijo, como ustedes intencionen la toma, a la manera en que ustedes la quieren sentir. Y yo, por favor, que no me dé miedo, por favor, que no me dé miedo. O sea, todo lo que me vayas a enseñar, te pido amor. Que sea con amor. Y así fue. O sea, yo me acuerdo que las cosas más rudas que me enseñaba, incluso eran en forma de caricatura. O sea, mi ego me lo enseñaba en forma de caricatura, porque el ego tuyo es el que luego es el que te puede llegar a aparecer aquí, ¿no? No sé qué cosas luego la gente dice que ve. Pues para mí fue así, ¿no? Caricaturas, y yo así de, ¿qué estoy viendo? Y no, yo terminé así, ¿no? De mamá ayahuasca, ¿no? Así, súper conectada. Pero eso fue hace años. Y la verdad es que creo que le tengo mucho respeto al tema de las plantas y las tomas, o sea, porque sí, me dio un proceso muy largo de reacomodar, reajustar. ¿Una sola sesión? Una sola sesión. Fíjate. O sea, yo no necesité más, la verdad. Y ahorita es como que, bueno, me vuelve a llamar un poco, pero digo, ¿cuál es el proceso que realmente me lo está pidiendo, no? Uh-huh. Y pues tenemos tantas herramientas que al final es como que, pues, prefiero también como no abusar, o sea, le tengo mucho respeto, la verdad. Claro. Pero ese es mi... Sí, es tu punto de vista, es ¿no? Mi punto de vista. Sí, porque en mi caso, asústate. Ajá. Yo sí me aventé 6 ceremonias. ¡Guau! O sea, sí fue un proceso muy largo. Yo tengo una teoría, que habemos quién es, por qué, no lo sé, pero necesitamos un proceso larguísimo. No sé si es necedad de uno, no lo sé, ¿verdad? Pues tal vez tu proceso, ¿no? O sea, ajá, y hay quien es así, ¿no? Pues una y no más necesité. Pero en mi caso sí fue... Yo llegué a la primera y sí sentía que algo me hacía falta. Que lo poco que había visto de mi niño interior dañado era como... Muy poco. Muy poco. Y fui a la segunda y lo mismo, ¿no? No. Como que algo no quedó, algo no se terminó, no se concluyó, o algo no entendí. Pasó mucho tiempo, como 1 año y medio, y tuve un sueño premonitorio en donde vi a la siguiente persona que me estaba que me estaba preparando la ceremonia, porque en el mismo sueño me dijo, mira, te estoy preparando tu ceremonia, tu tercera ceremonia de ayahuasca. Wow. Y la señora era, yo la veía gordita, chaparrita, ¿no? Y atrás, como que ella traía como un guardián, ¿no? Como así alto, ¿no? Y al tiempo... Facebook me aparece, el centro holístico, me comunico y no, pues que sí, que yo... ¿Y era ella? Qué interesante, es mujer, ¿no? Generalmente, digo, tengo también un punto de vista que generalmente son hombres. Ajá. Y de la nada, cuando llego a la ceremonia, haz de cuenta que era la señora que yo había visto en mis sueños. No manches. Y el guardián era, pues, su hija, ¿no? Que es un poquito más alta que la señora y así la veía yo grande, ¿no? Entonces, sí te digo, en mi caso sí fueron... bueno, y a lo que quería llegar es que la misma medicina te habla, ¿no? O sea, por ejemplo, si ahorita tú empiezas a sentir que habría que hacerle caso. Sí. Pero en esa tercera ceremonia, a mí me dijo la abuelita, 3 más. Wow. 3 más como para que le agarres el pedo, ¿no? Pero yo y después entendí por qué. Ajá. Porque haz de cuenta que yo me empecé a resistir. ¿A ¿sabes? ella? No, al efecto. Ah, ok. Yo decía, ¿y por qué todos están vomitando y yo no? Por ejemplo, ¿no? Ajá. Pues todos van al baño y yo no. Mi ego ahí se me mostró. ¿Por qué? Porque yo en esa tercera dije... Pues es que yo no vomito ni voy al baño porque yo ya trabajé mucho, tengo mucho proceso. No, ellos, ¿no? Y en una tercera, en una cuarta, o sea, yo sentía el estómago, y digo... Wow. Y yo, no, sí aguanto. No pasa nada, yo aquí. Y terminaban las ceremonias y nada. Wow. Y en esa, así hace cuenta que la abuelita me dijo, no has entendido. Híjole, qué fuerte, no manches. Y una más, y ya en la quinta fue así de, sí, me tengo que rendir.
tengo que rendir y solté mi ego. O sea, tuvo mucho significado. Simplemente el pararme e ir al baño y soltar, puta, tuvo mucho significado. Sí, es que sí. Entonces te digo, para mí sí fue un proceso un poquito largo. Wow. ¿No? Sí, pero la misma medicina te habla. Digo, ese es mi punto de vista. Punto de vista. Por eso, si te está hablando. ¿Sabes qué me llaman mucho los honguitos? Sí, también. O sea, con los honguitos yo sí he estado como que, bueno, hice la ceremonia, después por curiosidad, ahí sí, total, porque ni siquiera fue como de, me buscó, ¿no? Fue, bueno, alguien me contó, fue como de, va a haber una ceremonia de peyote. Uh-huh. Y pues yo así de, ay, pues ya hice ayahuasca. Ay, pues a ver, no, ahí sí fue por mera curiosidad. Y la verdad es que fue una experiencia que personalmente no me llegó tanto, ¿no? Yeah. O sea, fue como, más bien yo dije, ya viste. No era tan necesario. Pero bueno, pasó. No se hace por morbo. Exacto. ¿No? Sí, creo que para mí esa fue como la confirmación de, a ver, ¿qué le estás buscando, no? Cuando llegó y era necesario. Exacto. ¿Sabes? Entonces, como que para mí los honguitos, por eso es que ha sido como un acompañamiento, más que otra cosa. Nunca he hecho una ceremonia de honguitos. ¿La macro? Micros, no. Ni micro. ¿Micro sí? Micro sí, macro no. No he tenido una macro. Entonces, como que eso sí me está llamando por ahí. Sí. Es como que de ahí digo, ay, dale, pues ya he tenido un proceso bastante largo de micros, puede ser que sí, ¿no? Pero le estoy dando espacio. A ver cuándo llega. Pero sí, así fue. Entonces, te digo, fue un proceso. Dejé la carrera, dejé el consultorio, vendí todo mi equipo. Híjole, tuve un quiebre con mi familia muy fuerte. Que yo creo que esa es de las enseñanzas de esta vida. Sí. Para mí, el tema familiar ha sido para muchos, ¿no? Sí. Pero sí, no, hombre, mis papás no me hablaron como por 8 meses. Después de que yo decidí eso, no nos hablamos y fue como también una ruptura para mí, como de todo, o sea, claro, de mis estructuras, el personaje que me había creado, pues sí, ¿no? El carácter, esto de, pues eres doctora y de pronto, ¿qué cosa soy? O sea, estudié una carrera, pero ahora ¿qué soy? Y sí, fue todo un proceso. Pero lo interesante es que no esperaste, ¿cuánto tiempo pasó? Como un año. Imagínate. Habemos quién es. 20 años después. Sí, pues es que son procesos como lo que tú me preguntabas. ¿Fue amoroso? Pues es que el año que te digo, tuve muchos duelos, ¿no? O sea, no fue como de me morí y no podía dejar la cama, pero claro que sí, cada tanto me tocaba duelar algo, ¿no? Como cuando dejé ir mis cosas de odontología, fue como un duelo. Sí, claro. Lo dejo ir porque pues ¿para qué lo voy a tener aquí guardado, no? Y mientras estabas en esta onda de la odontología, ¿vivías con tus papás? Sí. Ah, ok. Me mudé. Claro. Oye, es que sí rompiste, creo que hiciste de manera inconsciente un quiebre sistémico fuertísimo. Fue muy fuerte. Claro, porque veo ahí que comenzaste a serle desleal a tu familia. Sí. O sea, rompiste sobre todo la lealtad porque fue el sueño de tu mamá, quizá, ¿no? Para poder llegar a una lealtad propia, ¿no? Uh-huh. Que al final eso es lo que se busca en un proceso terapéutico, la lealtad propia. En algún momento por ejemplo, yo fui un niño, siempre lo he dicho y mi mamá lo sabe, fui el hijo más obediente. Uh-huh. Y sí, mi mamá se sentía orgullosísima, ¿no? Sí, mijita. Pero también eso me enseñó que tenemos que ser obedientes, sí, pero con uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente vivir la vida y la historia de nuestros familiares, pues sí está muy cañón. Está cañón. Y créeme que, o sea, yo ahora reconozco el papel que tengo en mi familia, porque mis papás son los mayores de sus familias. O sea, ellos son los hijos mayores. Yo soy la mayor de mi familia. Okay. Entonces, ellos obviamente cumplieron roles muy marcados de los hijos mayores, ¿no? Mucha responsabilidad, mucha carga. Yo crecí hasta mis 22 así, con el hecho de, es que tú eres el ejemplo de tus hermanas, tienes que ser perfecta. Uh-huh. Entonces yo peleo mucho con eso todavía, en este momento de mi vida, me doy cuenta y me cacho que la perfección ha sido un tema, porque es como que se me exigía demasiado, incluso desde niña, ¿no? En las calificaciones, siempre estuve en el cuadro de honor, tuve el primer lugar siempre. En la universidad le di a mi mamá su
papelote así de primer, ya sabes, ¿no? Reconocimiento de la mejor de la universidad. Pero era por la presión, o sea, a mí sacar un 8.8 era ya decepcionante. O sea, era así como de, lo pude hacer mejor. Pero ¿quién era el exigente en tu familia? ¿Tu mamá o tu papá? Los dos. Los dos. Es que los dos eran así también. Entonces, ya me di cuenta que mi rol en la familia ha sido el romper con eso, ¿no? Yo vine a darles con todo y pobrecitos, de verdad los amo a mis padres, pero sé que les sigo dando con todo porque no me he casado, no tengo un hijo como ellos quisieran, me ruegan todo el tiempo por ya darles un nieto. Son temas que obviamente sí te crea así como ciertos quiebres porque nos amamos, ¿no? Ellos me aman porque yo soy su hija, yo los amo porque son mis padres, pero al final yo no estoy cumpliendo con lo que se estipula tú eres parte de esta familia y ya tendrías que estar casada y tener hijos. Uh-huh. Entonces es muy fuerte eso de serte leal a ti mismo, como tú dijiste, porque yo estoy muy consciente, a ver, ¿a mí me hace falta un hijo ahorita? No. A ver, ¿yo estoy peleada porque no estoy casada? O sea, ¿me hace infeliz? No. Me quiero casar ahorita. O sea, yo quiero ir a viajar. Claro. ¿No? Sí. Es como mi molde, quizás, es como venir a quebrar con eso y crea mucha, pues sí, un poco ahí de piques de que, pues, vivimos en San Cris, pero no nos vemos todo el tiempo porque... ¿Viven en San Cris también tus papás? ¿Cómo crees? Sí. Pero tú eres de Tuxtla, ¿no? Sí, todos somos de Tuxtla. Todos son Tuxtla. ¿Y también ellos viven acá? Pero ya viven acá. Ajá. O sea que te vienen siguiendo. Casi, de alguna manera. Como de ya. Casi. La vamos a seguir para ver qué está haciendo. Sí, ¿no? A ver cuándo. Entonces, sí, o sea, ya me di cuenta de eso, ¿no? Como que... Pero fíjate que siéntete, de verdad, siéntete como muy, muy agradecida con la vida por eso que estás viviendo. Porque si yo lo veo como espejo mío, yo no tuve esa fortaleza que tú en su momento estás teniendo, ¿no? Yo sí fui el de que es que hay que casarse, hay que estudiar, hay que casarse, hay que tener un hijo. O sea, para empezar el título, ¿no? Yo me acuerdo que cuando elegí la carrera, sí elegí una carrera que sí me gustaba, pero pues desde que era yo adolescente quería estudiar psicología. Pero el test vocacional decía que yo iba para ciencias. Entonces, y así yo adentro, pues yo quiero psicología. No, pero el test vocacional dice, bueno, entonces tuve la elección entre sistemas e informática, ¿no? Y pues al final sí fue, no, pues es que el título de ingeniero en sistemas te da más estatus, ¿no? Que al final, la verdad, eso... Pues es un título nada más, ¿no? Que adorna, es como una esferita más al árbol de Navidad, ¿no? Te da cierta... Sí es cierto, o sea, créeme que también lo sigo corroborando, ¿eh? O sea, no ha cambiado mi punto de vista ahorita en este momento. Porque cuando yo estudié odontología, la realidad es que te crean un ego desde prácticamente tu primer día de clases, ¿no? Uh-huh. Ya todo el mundo te llama doctora, doctor, ¿no? Cuando sales de la carrera, o sea, ya... Casi pareciera que ya eres doctorado o postulado de no sé qué. Entonces, ves, o sea, yo me acuerdo de que en esa época, en esa etapa, pues te la tienes que creer, tienes que actuar como tal, comportarte como tal y todo, ¿no? Pero mi rubro, me acuerdo que también eran personas pues que estaban en otro pedo, o sea, ni siquiera se cuestionaban cosas así, ¿no? De, ay, voy a sanar mi linaje, quiero ser mejor persona, o sea, no, era como, yo ya soy doctor, o sea... que no necesito de eso. Es como hay un ego, pero muy grande en cuanto a ese tema, muy cañón. Bueno, pero a lo mejor no es malo, o no estaba mal. Solamente eras tú la que no estaba en el lugar indicado. Pues, ¿sabes qué? ¿No? Yo ya lo intuía muy cañón, porque yo estando estudiando odontología, era así como de, todos así de, pues yo me voy a ir a hacer la especialidad y no sé qué. Y yo pensaba así de, ay, yo quiero ser odontóloga, pero quiero que haya un centro holístico allá en mi entrada. O sea, así de, el centro holístico en la entrada y yo como odontóloga al fondo, ¿no? Era como de, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenía yo esa ilusión? No lo sé, pero así fue. Mi visión era, voy a ser odontóloga holística casi, ¿no? O sea, era muy loco. Entonces, sí, me dejaste pensando, ¿cómo sería una odontóloga holística, no? Ya ahorita se ha ido avanzando un poquito más. Cuando yo ya estaba dejando el rubro de la odonto, conocí a una doctora aquí en San Cris, la doctora Andrea, así se llama.
muy, muy linda, muy bella persona. Y ella encontró, ella me dijo, no, doctora, no deje odontología, mire, métase a estudiar esto. Y era como biodescodificación de los dientes. ¡Órale! Está muy chido. ¡Órale! Y sí, le di una entradita, pero pues no era tanto lo que yo quería, ¿no? O sea, pero sí, ya se va abriendo un poquito más. Ya se va abriendo, sí, como en todo, ¿no? Hasta en la psiquiatría, sí. En muchas cosas ya se van abriendo, los mismos médicos se van abriendo la onda holística, ¿no? Que al final, pues es que ha costado mucho trabajo, porque luego dicen, yo recuerdo pues digo, para que un psicólogo llegara, o lo pudieran embonar en algo holístico también, ¿no? Y alguien me preguntaba que por qué creía que la psicología con lo holístico había tanto pique, y yo creo que es porque históricamente a la psicología le costó muchísimo trabajo ser reconocida como una ciencia, ¿no? Claro. Entonces, pues ahora, también en la psicología hay mucho ego, de que pues como yo estudié 3 años, 4 años, yo me chuté los libros y bla, 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 y ahora viene un holístico y en un curso ya, pum, te puede ayudar a lo que yo estudié en 3, 4 años, ¿no? Pero bueno, afortunadamente ya hay pues ya hay esa apertura, ¿no? Yo creo que sí, y también se van rompiendo estructuras, ¿no? O sea, también a mí en este tema, ¿no? Ya cuando empiezo mi camino como primero de sanación personal, ¿no? O sea, con todo este tema, pues sí, también me costó mucho como decir, ya estoy lista para hacer algo. Okay. Porque pues yo me compré la idea de pues tienes que terminar una carrera de 5 o 6 años y que alguien te dé un papel que te diga ya estás listo y ahora sí ve, hazlo. Entonces, sí me he dado cuenta de eso, de que también ahorita en lo que yo comparto siempre busco la perfección, que eso es algo que ya ahorita digamos como que soy más consciente y digo, a ver, ¿por qué? ¿De dónde viene? Y ya lo entiendo, ¿no? Eso ayuda mucho también en esos procesos. Pero sí, justamente creo que yo honestamente sí soy consciente de que hay cosas que, por ejemplo, no soy partidaria de toma un curso y ya vete a pregonar que eres sanadora o qué sé yo, ¿no? Porque no es así. O sea, la realidad es que sí lo tienes que vivir, lo tienes que encarnar y en algún momento pasa, ¿no? O sea, sí sucede y creo que eso es también como mi punto de vista, obviamente. Cuando ya me siento lista para compartir algo, pues ya lo hago, ¿no? Mientras tanto, la verdad es que si me preguntas, ¿no? ¿A qué te dedicas? Pues por eso digo soy terapeuta holística, porque en mi camino pues me he dedicado también a estudiar muchas cosas, que al final es casi siempre lo mismo, ¿no? Es como corroborar ciertos puntos desde diferentes perspectivas. Que me vayan dando a mí esa solidez de ya compartir otras cosas, ¿no? ¿Y cuál fue esa herramienta que, digo, hablaste de lo que empezaste a trabajar con la obsidiana, luego llegaste a la ayahuasca, que te abrió, te desestructuró, cambiaste, ¿no? Hiciste este desprendimiento de lo de tu carrera. ¿Cuál fue esa primera herramienta que te llegó como para poder trabajar contigo o para poder empezar a compartir, como para que dijeras, sí soy terapeuta holística, por ahí va el camino? Pues mira que ni fue tan así. O sea, la realidad es que cuando yo dejé odontología, estuve en un limbo. No sabía para dónde. No era como que dijera, yo quiero ser como esa persona. O sea, no tenías un rumbo. O sea, tú dijiste, dejo. O sea, yo estaba así en el cero, ¿no? En el punto cero, literal. No sabía qué más. Una parte de mí me decía, bueno, pues ahora igual y ya podría estudiar psicología. Claro, sí, o sea, digo. Eso era lo que estaba en mi mente. Era como de, pues ya, no funcionó esto para mí, pues estudio psicología. O lo clásico, bueno, ya le di gusto a mi mamá, ahora ya voy por mí, ¿no? Exacto, que eso pasa mucho. Pues así me pasó. Te digo que vino pandemia y no teníamos nada que hacer. Entonces yo me iba todos los días a caminar al encuentro, al parque que está acá, en San Cris. Y en una de esas, un día, había un letrero que decía que se solicitaba recepcionista de un nuevo hostal que estaban abriendo ahí a la orilla del río. Pues fue como pues de estar encerrada en mi casa, pues mejor me vengo aquí a la orilla del río y soy recepcionista. O
Así de, casi me voy a acampar, ¿no? Así de, pues sí, me fui ahí a ser recepcionista. Estuve ahí como casi un año. Órale. En ese espacio. Eso me dio también libertad, porque cuando, obviamente en esa etapa, yo ya estaba como moviéndome. Mi familia todavía no sospechaba que yo estaba dejando odontología, pero cuando yo me moví, ese fue mi primer movimiento de casa, porque me fui a vivir al hostal. O sea, me daban parte del tema beneficios. De trabajar, era como te damos una habitación, ¿no? Entonces me fui a vivir ahí a ese hostal al lado del río y fue muy loco. O sea, como que empezó ahí un nuevo capítulo así de, no sé qué estoy haciendo aquí, pero bueno, de no hacer nada en mi casa, pues estoy aquí. Así fue. Y mi vecino era un temazcalero. Bueno, es, porque todavía tiene su temazcal. Tiene una cabañita, vive con su esposa ahí. Y hacían temazcales. Y yo nunca había visto un temazcal así de perdida. O sea, de no verdad. Me digas. O sea, sí era yo decía totalmente ajeno al tema. Sí, yo los veía, me acuerdo, desde mi ventana. Y era así como llegaba gente, ¿no? Y con faldas y sus shorts. Y yo veía que entraban ahí y era así como de, ¿qué hacen ahí? Y el tambor, pa, ¿no? Y está muy raro eso, ¿no? Así como de, mejor de lejos esa gente. Estarán fumando allá. Esa gente pasa muy rara. Pues es que yo era así, o sea, te lo juro que me da risa porque, o sea, a veces me llegan personas a mí así y pues los entiendo total, yo también estuve de ese lado. Claro, todos, yo creo que, bueno, no todos es... Hay personas que crecen en eso. Habemos muchos que sí, estuvimos ahí primero. Sí, o sea, yo los veía como raros. Y bueno, resulta que igual, o sea, como era un hostal nuevo, el dueño se hace amigo de este chico que hacía los temazcales y de su esposa. Y comienzan a venir a la casa, ahí los conozco y un día me acuerdo que hicieron como, me invitaron a un temazcal, ¿no? Y yo así de, ay, gracias, no fui. No, pues sí. No fui. Y después como que fue raro porque el chico llegaba y daban clases de yoga y pues yo llegaba y tomaba las clases, porque eso sí, ya como que unos años atrás sí había estado tomando clases a veces, no regulares, de yoga, ¿no? Entonces llegaba a las clases de yoga y me acuerdo que para esas fechas empezó a suceder algo. Yo creo, o sea, de verdad si me lo preguntas, no recuerdo si fue antes o justamente ahí se empezó como a pronunciar, pero me acuerdo que sentía como comezón en mis manos. O sea, era como que no sentía caliente ni nada, sino que era como raro, ¿no? Como cosquillitas y así, y de repente estaba así como raro. Y un día el chico del temazcalero me dice como, oye, ¿tú no sientes comezón en tus manos y no sé qué? Y yo así de, sí, a veces. Le dije, creo que me voy a ir a hacer estudios porque no sé si algo, si son, no sé. La presión, la sangre, algo, ¿no? Sí, yo le dije. Se me duermen los brazos. Exacto, ¿no? Le dije, creo que sí, no sé, me voy a ir a hacer un chequeo y algo así. Pero yo pensé que me lo preguntaba por eso, ¿no? Y me dice como, ok. Oye, ¿por qué no te vienes tal día? Te invito un café o un té, no me acuerdo. Vente a la casa y vamos a platicar. Y yo como que, este señor, ¿no? Qué raro. Así de, bueno, pues no ser descortés, obviamente fui. Claro. Y fue mi primer lección de Reiki. O sea, fue el primer día que el vato ni me preguntó. Y ahora digo, ¿eso es legal? O sea, porque no fue que me explicara y me dijera, mira, te voy a enseñar y es esto. No, fue una iniciación. O sea, yo me acuerdo que llegamos al té y de pronto me dijo, no, de las manos. Y le dije, sí, a veces siento esto y qué tal. Bueno, pues mira, por 21 días vas a estar haciendo esto y esto. Yo lo vi como raro. Yo dije así de, este señor está loco. O sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo voy a andar haciendo esas cosas? Pero como también era escéptica, como dicen, no perdí nada, ¿no? Claro. Y eso sí soy muy disciplinada. Entonces sí me aventé los 21 días de hacerlo. O sea, tu mente dijo, está loco, pero tu alma dijo, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Sí, claro. Cooperando. Pues así fui. Y sin saberlo, porque no me dijo ni siquiera, o sea, me acuerdo que hice los 21 días y a los 21 días fue cuando ya me entregó un libro, que era el libro del primer nivel de Reiki, ¿no?
tan, tan. Y de ahí pues siguió el segundo nivel, porque me dijo, bueno, ¿quieres hacer el segundo? Y yo así de... Pero en esos 21 días, en esas prácticas, ¿hubo algún cambio? ¿Sentiste algo? ¿Pasó algo? Sí. ¿Sí? Sí, me volvió a pasar lo mismo de salirme del cuerpo y me pasó igual tener sueños como ahí un poco más reveladores, comencé a sentir mucha conexión espiritual, ahora sí con los árboles, ¿no? O sea, empezaron a pasar cosas que como que sí dices, me confirmaron que algo estaba pasando. Claro. Ya me daba un poquito menos miedo porque estaba acompañada, ¿no? Como era un hostal, pues estaba rodeada de gente siempre, entonces era como, me sentía protegida hasta cierto punto, ¿no? Entonces esa fue mi experiencia y pues fue el Reiki, la primera... Bendito Reiki, fíjate que yo siento que el Reiki ha iniciado a muchas personas. De hecho, mi primera herramienta que aprendí fue Reiki. Sí. Y siento que a la mayoría de las personas que le pregunto, hay como mucha casualidad, o no sé, causalidad, que terminan diciendo que eso fue su primera herramienta. Y yo siento que el Reiki es como que el Reiki nos levanta esta antenita que tenemos todos, ¿no? Porque la tenemos todos, ¿no? No sé tú qué piensas, pero sí, todos total. la tenemos. Y el Reiki sí como que nos potencializa esa antenita, ¿no? Sí, yo también lo creo total. O sea, sí pienso que todos lo tenemos, ¿no? Y te iniciaste y seguiste con el nivel 2. ¿Hasta qué nivel llegaste en Reiki? El 3. Ah, ok. Ya no hice la maestría, ¿no? Porque ahí era para poder dar también... ¿Para poderlo enseñar? Sí, o sea, no tengo todavía como digamos, el llamado a enseñarlo, en realidad. O sea, siento que sí, esa es la parte que por eso no lo he tomado aún. Pero sí fue la primera herramienta y muchos años yo no lo desempeñé, ¿sabes? O sea, lo aprendí, me quedó a mí como una parte así de pronto por ahí, ¿no? Me lastimaba y era, me doy Reiki. Sí. Sí funciona. Sí. No, así de, me duele mucho. Me hago Reiki. Se me quitó el dolor, ¿qué pedo? No, o sea, como que fue para mí el irlo experimentando conmigo, írmela creyendo, de decir, mira, sí me ayuda, ¿no? Para que yo ya después me sintiera con esa, pues sí, con esa facilidad de poder decirle a alguien más, mira, pues podemos hacer una sesión de Reiki, ¿no? Y de ahí fue el masaje. Ya. Esa fue mi segunda herramienta. Y también me llegó así como... O sea, de verdad que yo confío mucho en este aspecto después de ese salto cuántico, porque sí fue un salto cuántico. Confío mucho en las señales, en los llamados, de verdad, porque son cosas que yo no busqué. O sea, fueron cosas que realmente llegaron. Claro. Y cuando te llega es como quien dices así de... Pues como desde la ayahuasca, que te la regalo, te la invito, casi, y yo, órale, ¿no? Sí, eso para mí fue como, ahora ya lo puedo ver, ¿no? En ese momento se me hizo así de, esta señora qué rara. O sea, sí, pero es eso, ¿no? Algo vieron no era ella, o sea, ella fue un instrumento realmente. Como decimos, ¿no? Ella solo obedeció, ¿no? La instrucción, algo la de haber dicho y pues ella lo hizo, ¿no? Sí, así es, total, así ha sido. Y pues el masaje, que fue la segunda herramienta, también fue igual, o sea, en mi vida me hubiese imaginado dar un masaje. Es más, yo ni recibía masajes, ¿no? De niña, o que yo dijera, yo iba al spa. No, la verdad es que no. Y fue como que me di cuenta que el trabajo con las manos era lo que se me facilitaba, ¿no? Como este tema con el trabajo con las manos. Y ha sido una herramienta que me encanta. O sea, la realidad es que podré aprender muchas otras técnicas y muchas otras herramientas, pero es como una base, porque me doy cuenta que hay mucha sanación cuando tocas a una persona y cómo puedes acompañarlo en ese proceso mediante un masaje. Sí. Que en realidad, o sea, como me da más satisfacción a mí. O sea, realmente no lo hago como por la parte de, es que si no doy masajes, pues no vivo, ¿no? O sea, en realidad es que ahí es donde ya entendí y eso me pasó el año pasado. Darme cuenta de eso, fíjate en mí, porque creo que las cosas que hacemos, desde dónde las hacemos, cambia todo, ¿no? En algún momento cuando yo empecé a dar masajes y me empecé a clientar y que la gente me recomendaba, me empezaban a llegar mucha gente, ¿no? Así de 5 personas al día, 6 personas al día. Órale.
y terminaba yo molida. Claro, ¿no? sí, sin duda. Y un día, no, lo bueno es que no soy tan lenta, o sea, sí, mis procesos son más rápidos. Me cuestioné y dije, a ver, ¿realmente necesito hacer 6 masajes, 5 masajes al día? O sea, ¿lo necesito? ¿Por qué lo estoy haciendo? O sea, y ahí como que me hice cuestionar a mí misma eso porque físicamente me agotaba. Totalmente. Energéticamente ya no tenía vida, me la pasaba encerrada ahí dando masajes. Entonces, más que un bien, sentía que estaba haciendo un mal a mí, ¿no? A tu cuerpo, a tu energía, ok. Y como que allí me empecé a ser más consciente de esto y dije, a ver, el masaje me gusta hacerlo, lo disfruto. Y está llegando un momento en que ya lo estoy dejando de disfrutar por este desequilibrio, porque era un desequilibrio para mí. Sé que hay personas que lo hacen y se sienten muy chidas, muy respetable, pero personalmente pues no es mi caso, ¿no? Entonces me tocó escucharme y como que de ahí ya fui más consciente, ¿no? En ese sentido. Sí, y yo creo que sí es como una parte muy importante saberte escuchar, porque finalmente es tu propia energía, ¿no? Uh-huh. Que te está guiando. La verdad, muy buenos, sí, bien lo dices, es ya probé esa liberación emocional y sí, yo recuerdo esa vez que vine, yo traía un proceso ahí de que traía una emoción y no la identifico y no sé qué pedo, yo sabía que era emocional y sí, yo creo que habré tomado masajes en mi vida como una vez, pero estos de spa, de relájate y así, que para mí es muy difícil que alguien más me toque. No sé por qué, pero sí es como muy, muy difícil, ¿no? Y esa vez que vine, yo recuerdo, y sí sentí lo que tú estás diciendo, la intención con la que lo haces, ¿no? Esa intención, esa energía más bien, esa fuerza que tú tienes energética para poder acompañar a alguien, lo sentí porque, o sea, mientras yo estaba en la camilla, mi mente estaba como así como, espérate, vamos a escarbar, y hasta que encontré esa emoción, que finalmente la entendí, la volví a vivir en el sentido de saber que estaba yo soltando, ¿no? Sí. Que en este caso eran las culpas, ¿no? Que te había comentado, que me ayudó muchísimo, por cierto, tu intervención, de verdad. Ay, sí, gracias. Entonces, pero veo que tienes más otras herramientas, ¿no? Sí. Pues es que sí, te digo, esa ha sido como mi base. Okay. Y realmente como que en algún momento, no sé si te ha pasado o has estado ahí, pero también al momento de decir, ay, pues es que hay más, ¿no? Uh-huh. ¿Podría yo ser esto y podría yo ser lo otro? Sí, me pasó el año pasado y tuve ahí un periodo de pausa, o sea, dejé de dar citas y todo, para cuestionarme realmente eso porque mi cuerpo empezó a reaccionar. Ándale, ahí está la clave, ya me acordé. Empecé con un proceso raro después de que una persona llegó a mi espacio. Se fue y me empezaron a pasar cosas. Okay. Y yo era muy escéptica, honestamente. O sea, a pesar de que sí tenemos conciencia de la energía, porque pues al tocar los cuerpos solamente ya empiezas a percibir más. Cañón, ¿va? Muchísimo. Sí. Y pues sí, empezaba yo ahí como que el año pasado para mí fue ya el clic. Como de decir, ¿para dónde voy? Porque yo estaba pensando ya estudiar psicología. En ese momento yo dije, no, yo creo que ya voy a dejar de dar masajes y mejor voy a estudiar psicología. Hice un diplomado en terapia gestal. Empecé ahí como a escarbarle, ¿no? Porque dije, no, yo ya no quiero dar masajes. Y ahí es donde realmente, esa es una parte importante porque ahorita yo ya me doy cuenta y reconozco que nosotros solo somos herramientas. Así es. O sea, realmente no soy yo. O sea, y de verdad lo puedo decir con total confianza, no soy yo. O sea, yo nada más estoy prestando mi cuerpo y de verdad que yo siento que no soy yo. ¿No? Y yo sé que esto puede sonar un poco raro, pero es real, o sea, sí. ¿Por qué? Porque no sé cómo, pero de alguna forma yo sé lo que la persona está sintiendo. Y a veces llego a sentir sus emociones, que eso me ha llevado ya también una maestría por ahí también de identificar esto no es mío, mira, esto para allá, yo aquí nada más te acompaño, pero esto no me lo quedo, ¿no? Pero esto ya es muy personal.
Entonces yo ya entendí que yo nada más soy un instrumento. Así es. Y que el masaje en realidad es algo que yo sí tengo que darlo, porque en realidad si la persona llega es porque lo está necesitando. Ya no busco como tanto este tema de tener muchísimos clientes, porque pues en realidad te das cuenta también que hay personas que sí lo necesitan. Uh-huh. Y yo quiero que esas personas sean las que realmente lleguen, ¿no? Claro, sí, pues sí, es parte de... Pero en esa época, el año pasado, pues me pasa eso, fíjate. Llega cierta persona, se va, me caigo y me lesiono el brazo, entonces ya no podía dar masajes. Claro, no. De pronto se incendia mi espacio, se descompone un refri, empezaron a pasar cosas así que dices tú así de... ¿Qué onda, no? ¿Qué pedo? Y yo era muy escéptica. O sea, la verdad es que hasta ese punto yo decía así de... No, esas son cosas que... Si tú crees en ellas, pasan. Claro, sí. Pero pues yo ni creo en ellas. Entonces, entre que crees y no crees, empezaron a pasar cosas. Todo el tiempo estaba teniendo sueños ahí feos, como que me pesaban en las noches. Y pues no, yo llevaba un periodo así larguísimo de estar muy tranqui. Entonces, viendo un video de YouTube un día, me aparece una persona, era una entrevista justamente que le estaban haciendo a esta persona, y me quedé escuchándola, no sé por qué, pero me quedé escuchándola, y como que ahí fue así de, a ver, todo lo que esta señora está diciendo me resuena muy cañón, pareciera que está escuchando lo que yo estoy viviendo, y le escribí, ¿no? Porque dejaron su contacto. Entonces me acuerdo que me comuniqué, pero no era ella directamente, era alguien de su personal. Y me dieron una cita, ¿no? Yo ahí todavía súper dudosa porque pues, será un poquillo caro, ¿no? Y dije, no, invertir ese dinero, o sea, lo podía gastar en otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo hice. Y nada, pues ya esas personas me hacen un testeo y todo y me dicen, no, pues que traes un tema ahí de brujería. Así, ¿no? ondas malas. Y para mí eso fue así de, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pido con eso, no? O sea, no lo podía creer. Y me hicieron algo a distancia. Entonces para mí todavía fue más chocante el asunto porque dije, ¿cómo va a ser esto de que a distancia? Pero funcionó. O sea, me dejaron de pasar esas cosas. Al poco tiempo yo me pude cambiar de casa a un lugar súper bonito. Entonces pasaron cosas, ahí hubieron movimientos en mi vida y personal y profesional también con el tema de mi proyecto. Y pues nada, ahí fue cuando yo realmente como que ya dije, chingar, o sea, entonces hay otras cosas. Y me puse a estudiar con ella, con esta maestra. El contacto que me mandaste, sí. Ok. Sí, que allí todo el tema pues sí tiene que ver más con todo el tema espiritual. Es como un ABC, yo diría, de todo el tema de la espiritualidad. Es que no podemos negar, ¿no? Que hay, pues es que creo que también, como hay luz, hay oscuridad, ¿no? Uh-huh. Y pues digo, no es que le demos la total importancia, pero pues como que hay que saber un poquito para poderlo manejar, saber, identificar, ¿no? Yo igual no le sé mucho, pero sí en alguna época dejé de creer en eso. Porque fue así como, no, esto no puede ser, esto está súper loco. Digo, te escucho y muchos de mis episodios en mi vida muy similares, ¿no? Ya sé. Pero sí llegó un momento en que dije... a lo mejor por lo que me sucedió en esa ocasión, yo dije, no, esto no existe, ¿no? Pero sí, o sea, definitivamente tampoco hay que ignorar, ¿no? Para poder, sobre todo, acompañar, ¿no? Y protegerse, ¿no? Sí, pues mira, mi punto de vista al respecto, porque es un punto de vista propio, creo que el conocimiento siempre va a ser bueno, ¿sabes? El conocer, el saber que ese tipo de cosas sí existen, sí te da otra perspectiva porque ya no lo vives. Para mí, por ejemplo, si me preguntas, ¿no? ¿Qué ganaste de todo esto que estudiaste con ella? Pues que gané, la neta, o sea, mucho conocimiento propio, de saber que no es nada más un tema de, ay, me echaron tal cosa.
No, o sea, es mucha responsabilidad también de saber cómo estabas tú. O sea, yo me acuerdo que en esa época pues no andaba tan bien, o sea, emocionalmente sí me andaban pasando cosas, ¿no? Me daba para abajo muy rápido, o sea, me costaba mucho como sobreponerme. Y también la realidad es que cuando trabajas con la energía de otras personas, o bueno, con otras personas tocándolas y todo esto, pues sí pasa que a veces se te queda algo, ¿no? Entonces yo no sabía qué hacer con eso. Estaba en esa parte en la que te dicen, no, pues hazte el baño con sal. Yo no sabía y no lo creía. Más allá de no saberlo, no lo creía. Entonces era como de, por ahí lo hacía, pero era como, muy rarísimo. No tenía una constancia con mi práctica propia, o sea, no era tan consciente de eso. Entonces sí gané mucho esa parte de ya tener una base sólida, como dices tú, de ya ahora entiendo a qué se refiere, que no es nada más, ay, me mandaron tal cosa, no, o sea, es que tú también no estabas poniendo de tu parte para estar bien, pues, sí. ¿No? O sea, y qué bueno que lo dices así, porque sí siento que conocer puedes acompañar mejor a la persona, darle, haz esto, haz lo otro, ¿no? Sí. A mí me pasa mucho, sobre todo, por ejemplo, en Reiki. Cuando hago mis sesiones de Reiki, no sé si te ha pasado o tú lo has percibido así, pero de repente es como que empiezo a leer horrible y así, no, mi casa no es. Sí. O de repente en la sesión empiezo a ver imágenes de lodo y de cosas así. Y pues para mí esas son las metáforas energéticas con las que se muestra la información, ¿no? Inclusive en una ocasión me tocó ver una imagen, ¿no? De esta, pues, ya sabes, hay una imagen vestida de blanco y así, ¿no? La santa que le llaman, ¿no? Y yo, güey, ¿qué hago? O sea, bueno, pues con mi intuición, yo así casi, pues, dame chance, ¿no? Ahorita. Y sí, con mucho respeto, se alejó, ¿no? Pero fuera de ahí, cuando me dicen, ¿qué hago? No, pues no, realmente no. Ahí sí yo, por ejemplo, ¿te acuerdas que por eso te preguntaba que también me gustaría conocer un poquito de eso? Porque realmente no sé cómo acompañar a las personas. Sí. Y pues tú dices que... Y es que, o sea, honestamente, cuando yo empecé a estudiar con ella, una de las partes era las limpias energéticas, ¿no? Y yo en ese momento me acuerdo que justamente mi maestro de Reiki me decía, es que tú ya necesitas aprender a limpiarte. O sea, ya lo necesitas porque estás trabajando un montón, o sea, te cargas mucho. Y yo todo el tiempo andaba así como que, ay, súper acabada. Pero daba el masaje y era así como, sí, me siento súper bien. Terminaba el masaje y otra vez, bien destruidos así, ¿no? Sí. Entonces dije, no. Ahí también eso ya, de verdad, ahora ya lo entiendo un montón en esa parte de que de dónde viene. O sea, el querer salvar a todos, ¿no? Ok. O sea, creo que eso a mí, honestamente, sí fue como quitarme una vendota de los ojos, porque cuando estás como en este tema, luego también pasa mucho así de, ay, no, véngase, sí, venga. Y realmente, amigo, o sea, hay mucha gente que viene y se va súper bien. Sale allá y se vuelve a revolcar así como... Claro, sí. Y luego viene otra vez contigo y tú terminas molido, ¿no? Todo destruido. Entonces como que yo dije, híjole, a ver, la chamba que yo me aviento conmigo misma, porque todo empieza por ti. Y honestamente, sí, para mí ha sido como un proceso ahí de concientización de yo no puedo dar lo que no tengo. Ya. O sea, yo cómo voy a hablar de bienestar y de equilibrio si yo estoy jodida. ¿De qué me estás hablando, no? Claro. Entonces, primero la congruencia y ahí es donde yo empecé súper a ser más consciente con mi energía, cuidarla, a identificar, ¿no? O sea, en ese proceso, pues sí me llevó como unos 6 meses de limpieza, ¿no? Y de purificación. Entendí que mi energía estaba, cuando está chida, está chida. Y cuando ya empiezo a notar algo, es cuando ya sé, ya, aquí ya hay algo raro. Pero ya tengo las herramientas para saber qué hacer. Qué padre. A mí me hace falta mucho esa parte. Pero sí tuyo esa parte. Hay días que uno dice, no. Sí. A mí me pasa mucho que mimetizo a las personas, ¿no? A veces hasta platicando. Me ha tocado que estamos en una plática y... Por ejemplo, yo de repente doy sesiones de coaching en donde no hay nada energético, no invocamos... Pero sí hay algo energético. ¿No? Y en la plática, shalala, y de repente... Y al otro día yo así de... todo destruido y
Y me habla un día una amiga y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, ay, me siento así y así y así. Emi, así me sentía yo ayer, discúlpame, creo que te llevaste toda mi energía mala porque yo estoy, mira, súper bien, ¿no? Sí. Y pues sí, digo, lo poco o mucho que he aprendido, creo que también con la intención, ¿no? Con la intención limpiamos la energía. Total. Nos protegemos, el ombliguito. Por ahí yo quemo mucho salvia, ¿no? Sí. Con esta idea de que el palo santo está extinguiéndose. La salvia a mí... Yo cuando empecé a quemar salvia, siento que la energía de mi casa cambió muchísimo. Bien. Pero bueno, ahí vamos. Es que sí. Y es eso, o sea, lo acabas de describir, total, es eso. Sí. Solamente ser consciente, porque a veces ni siquiera hacemos eso. Sí, de verdad, ni siquiera hacemos eso. Pero bueno, una de las cosas que pues yo aprendí con ella fue que sí puedes hacer mucho por fuera, porque al final lo de exterior refleja lo interior y viceversa, ¿no? Sí, la limpieza de tus espacios, ahumar, etcétera, pero también mucha parte interna, sí. O sea, mucha conciencia de tus emociones, de tus pensamientos, el poder de la palabra. O sea, en realidad, híjole, yo creo que si nos dieran clases de eso estaríamos en otro nivel, ¿no? Como sociedad, porque te das cuenta de muchos errores que cometemos prácticamente porque es parte de nuestra cultura. Sí. Es parte de tu cultura, bueno, perdón, no de tu cultura, cancelado. De la cultura un poco como mexicana, quizás. Sí, pues sí, el tema de quejarse todo el tiempo, ¿no? Y es, ¿cómo estás? Ay, pues aquí, sobreviviendo, jodidos. Cancelado. ¿Sabes? Como yo lo escuchaba total, era como yo me levantaba y platicaba con mi mamá, ¿cómo estás? Ay, me duele. No, o sea, híjole, pues es que ¿de dónde sacamos entonces para hacer, digamos, lo que queremos? Claro. ¿No? Sí, o sea, como y luego, sí, tienes mucha razón, luego estamos vibrando, como bien lo decías, mucho es interno, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos vibrando nosotros? Por eso atraemos también lo que atraemos. Y sí, justo la vez pasada platicaba con una persona que qué difícil es atraer a personas, porque si estás vibrando en la queja, pues vas a traer pura queja, ¿no? Sí. Y el chiste es ir modificando, ir cambiando. No nada más es limpiar los espacios, la energía, ¿no? Yo creo que la limpieza interna, mental, creo que es de las mejores que pues es que esa es la chamba que tenemos todos, ¿no? O sea, yo creo que todo ser humano tiene esa misión, ¿no? De trabajarse a sí mismo. Y después de esto, ¿qué más ha venido? O sea, ¿en qué vas ahorita? Mira, para empezar, me di cuenta de que no era psicología lo que yo quería. Ok. O sea, realmente yo entendí ya con el tiempo, me di cuenta que lo que yo realmente quería era servir. Okay. Lo que yo realmente quería era acompañar. Lo que realmente quería era estar ahí para un otro y estar para mí. Y que hay muchas formas de hacerlo. Entonces ahí es cuando yo dije, realmente psicología, si lo pienso, bueno, y este también es mi punto de vista. Sí. Pero cuando estuve ejerciendo ahí también una parte de terapia gestal, lo reconocí, ¿no? Fue muy claro para mí el decir, las personas vienen conmigo y me cuentan sus cosas y yo las escucho, pero ¿y luego? ¿No? O sea, no sentí que realmente yo estaba cumpliendo mi misión y ahí es donde me di cuenta que no era eso, ¿no? Que me sentía incluso más satisfecha cuando daba un masaje y podía ver cómo la energía de la persona cambiaba y se iba a cuando hacía lo otro. Entonces, pues dejé esa parte, ¿no? Terminé el diplomado de terapia gestal, que creo que me dio una base también. Una visión. Ajá, exacto. Pero no fue como mi rubro, ¿no? Y ahorita, pues, híjole, yo creo que a mí me abrió un despertar bastante interesante, que es como el trabajo más energético, pero con seres espirituales, ¿no? Entonces ahorita sí estoy como en un proceso de empezar a canalizar con seres más como los arcángeles, los ángeles. Y por ahí tú también conoces que yo también he estado en esta toma de sanación arturiana. Ajá. Híjole, también me dio una revolcada. Cuéntanos, ¿qué te dejó bonita.
Pues es que creo que cuando iniciamos con una terapia energética como el Reiki, que sabes que es una canalización por una persona que existió física, como que tiene más sentido. Sí. A cuando te dicen, no, pues es que esto viene de Arturus, que es la primera vez que escuchas la palabra, y te lo enseñan los arturianos, y yo así de, ¿qué es eso? Así ¿de qué me hablan? ¿De qué está hablando claro, esta persona? Sí. Tenía mucha resistencia, y como dices tú, yo creo que mi alma fue la que me llevó, porque sí tenía resistencias y demasiados puntos de vista. Y como que no, o sea, yo decía así de que, ay, más bien era otra vez como este tema, no sé por qué, pero pues aquí estoy. Entonces... No sé qué hago aquí, pero... Pero pues ya me aventé los 6 niveles, ¿no? Así de... ¿Ya te aventaste los 6 niveles? Sí. Wow. Sí. Pero fue así, y te puedo decir que hasta el 3er nivel yo todavía tenía muchos puntos de vista. Fíjate. El 3er nivel todavía yo estaba así como dudándolo. De hecho, Maga me hizo una entrevista y me dice como, no, ¿quieres hacer la maestría? Y yo como, no en este momento, no lo tengo como visualizado, Pero la realidad es que en ese momento no lo sentía, ¿no? Yo estaba como muy con este otro trabajo, porque sí aprendí, ¿no? Muchas técnicas, por ejemplo, con trabajo con el péndulo, radiestesia, trabajo con los cuarzos. Entonces te da un bonche como de herramientas. Que al final dices tú, pues yo tengo esto, ¿para qué más, no? Esa era mi visión. Y la realidad es que cuando me preguntó ella, pues yo estaba así de no. Fue rarísimo porque un día fue como que me desperté y yo siento que ellos estuvieron ahí trabajando conmigo. Lo más seguro es que sí. Porque yo en la mañana estaba así de, pues yo quiero tomar el encuentro. Súper convencida, pero que ni lo pensé. Fue casi como una confirmación que sentí muy así. Y le dije a ella, ¿no? ¿Sabes qué? Sí quiero. ¿Sabes que sí? Y te puedo decir que, híjole, para mí ya se ha vuelto como una de mis herramientas más fuertes. No me digas, órale. Sí. O sea, te escucho y es como que si dentro de salir de esta Matrix de la que saliste, ¿no? De la familia, de todas estas lealtades que tuviste que cubrir, salir y llegar a este mundo energético es como si ahorita estuvieras encontrando un camino. Sí. O sea, encontraste una misión, pero todavía no se te estaba dando el cómo voy a cumplir esta misión. Sí. ¿Podríamos decirlo así? Y yo creo que todavía no te puedo decir al 100%, ay, mira, Emilio, yo ahorita me veo haciendo, o sea, la realidad es que no. Pero vas encontrando el camino. Voy escuchando qué es lo que me va guiando. Sí, me resuena mucho como yo estoy viendo mi proceso, ¿no? Yo también, te digo, estudié ingeniería en sistemas, 20 y tantos años después, por igual pandemia y depresiones y muchos procesos, por darme cuenta que estaba haciendo algo que no quería hacer, elijo estudiar psicología. Entonces, yo lo digo así, encontré mi misión, la psicología. Ahora como psicólogo voy encontrando un camino, que es lo sistémico, no lo de las constelaciones. Sí. Me encanta y es poderosísimo. Sí, me encanta la cuestión sistémica, como a través de los roles de la familia, todo eso podemos entendernos, saber por qué y todo lo que nos revela, ¿no? Por eso te decía, no sé si por ahí ahora tú estás encontrando y ya encontraste tu misión, pues vas encontrando el camino. Porque realmente tienes poco, ¿no? Sí. Relativamente tienes poco. Bueno, más o menos, o sea, de que inició todo esto, 6 años. 6 añitos. Pero de romper estructuras, como ya para decirte, ¿no? Ahora sí que creo en los arturianos, sí que puedo sentir su energía, sí que puedo saber que están ahí. Ya todo un camino o sea, la recorrido. realidad es que para mí eso es como algo pasó. Y no te puedo explicar en qué momento ni en qué punto, pero sí sucedió como muy gradual. Incluso el trabajo con los arcángeles y los ángeles para mí fue un tema. O sea, y eso que todavía ellos los tenemos como más en nuestra cultura, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, sí, porque en la religiosidad pues es como siempre se habla de ángeles. Pero pues yo realmente no crecí en esa estructura. O sea, yo crecí como en un tema más judeo-cristiano, donde los ángeles y arcángeles
se mencionaban en la Biblia, pero nadie los pelaba. O como yo lo vi, ¿no? O los arcángeles solo en esa época, no solo cuando aparecieron. Ya ahorita ya ahorita ya no, y así como, ¿por qué no? Exacto. ¿No? Pues así, o sea, yo tenía cero conocimiento y fue realmente fue un llamado. Fíjate que con los arcángeles yo sí siento que fue un llamado porque siempre andaba viendo señales y eran señales que obviamente pues eran como así de ¿qué estoy viendo? ¿Y por qué veo esto si yo ni soy católica? Yo ni creo en esas cosas, ¿no? Pero entendí que había algo por ahí que me empezó a llamar y justamente la maestra con la que yo empecé a estudiar todo este tema, pues ella es arcangelóloga, ¿no? Entonces, por pues algo te llevó con ella, claro. Claro, y entonces ella está siendo mi maestra en ese sentido, porque es pues abrirte también a todo ese tema. Es muy diferente y también ahí se me rompió otra estructura porque pues era como, pues es que los arcángeles y los arturianos, o sea, nada que ver. Y en realidad ahorita ya entiendo que pues es que todo el tiempo están colaborando juntos. O sea, yo los llamo y de verdad que siento así como, ahí están, ¿no? O sea, es como casi son como, trabajan juntos porque el trabajo que hacen pues es colaborativo, ¿no? Fíjate. Y así. Sí, entonces está lindo. Qué interesante, realmente, digo, ya te conocía, ya había escuchado un poquito de ti, ya habíamos platicado, ya habíamos intercambiado técnicas, pero de verdad no me imaginé que tenías una historia tan de oro que contar, de verdad. Muchas gracias. Muy bonita historia. Y pues bueno, cuéntanos, ¿tú qué ofreces? Porque también esa es la intención, ¿no? Que si alguien dice, a ver, yo quiero por ahí con Esme, pues que vengan, porque estamos en un espacio muy bonito, aquí es donde das tus sesiones. ¿Tú qué ofreces? ¿Para quién? ¿A quiénes atiendes? O platícanos un poquito de eso. Mira, la verdad es que mi acompañamiento es bastante personalizado. O sea, en realidad a veces me escriben, ¿no? Y es como, quieren así de, ¿pero qué me recomiendas? Eso. Y es muy difícil porque pues apenas ni te conozco. Entonces por eso yo siempre los invito a que vengan, platiquemos, poder conocer como la situación y qué es lo que realmente buscan en este momento trabajar. Y en base a eso yo ya les puedo como ir acompañando, ¿no? Yo comparto diferentes terapias. Trabajo mucho con el cuerpo porque es como una cosa que a mí me encanta. Tu base, dijiste, ¿no? Sí, es como mi base. Entonces, trabajo con masajes holísticos, que el masaje holístico básicamente es un masaje del cuerpo para relajar, pero pues también tiene un tema ahí armonizante. Entonces, armoniza tu energía. Lo acompaño con sonoterapia, que también es una de las herramientas que pues hago uso de ellas para acompañar. No es como soy sonoterapeuta, no, pero sí he estudiado para poder brindarlo, ¿no? Trabajo también con una terapia que es el masaje de liberación emocional, que es la que tú tomaste, que esa terapia yo la recomiendo para personas que ya tienen procesos, que realmente sí, como tú comentaste, yo ya sabía que lo que tenía era emocional, y solamente vine acá para poder como realmente darle cabida a que se liberara, ¿no? A que se expresara. Y creo que esa es una de las terapias que más me gusta compartir. Y de ahí también trabajo con Reiki. Ahora ya también pues aplico más sanación arturiana. Muchas veces combino técnicas. Claro, sin duda. Como todos. Sí, como todos, sí, la verdad. En realidad sí, porque sí lo amerita. Fíjate que también eso lo aprendí ya en la terapia con las personas. Porque las personas me preguntaban, yo quiero Reiki. Yo, ok, le damos Reiki. Y de pronto, con el péndulo, yo ya aprendí también a identificar, ¿no? Por aquí todavía queda algo pendiente. Y preguntaba, ¿más Reiki? Sí. Volví a dar más Reiki. ¿Todavía? Sanación arturiana. Y ya. Ok. Entonces, muchas veces se hace como un complemento de otras herramientas y me ha funcionado muy bien. La verdad es que pues sí se mueven cosas bonitas. O sea, a nivel personal es como que obviamente te vas a sentir también más en paz.
pero tú conoces, el Reiki es como progresivo, ¿no? Es como vas viendo las cosas. Sí, definitivamente el Reiki es como para mí es la base, ¿no? Como la base de muchas otras técnicas, porque al final todo es como lo mismo, ¿no? En algún momento yo sentía que el Reiki se sentía celoso cuando yo nada más tengo 2 niveles de arturianos y así como que no sabía si combinarlos, no combinarlos, pero bueno, era algo raro, no sé, todavía no logro distinguir, pero al final todos llegamos a lo mismo y sí, es progresivo. Sí. Hay momentos en los que, no sé si te ha pasado, como no recibo ningún mensaje por parte de la persona, como de repente mira, hasta enfermedades he visto. Así de, oye, veo esto, y me dicen sí. Sí, total. Efectivamente, me está pasando eso, me está pasando el otro. Y pues bueno, confiamos. Como bien lo dices, coincido, es lo que se aprende en esta parte de las terapias. No es uno. Porque cuando llegan, no les decimos, yo te voy a sanar. No. Yo te voy a aplicar una técnica, yo soy canal y pues la fuente, Dios, como tú le tengas en tu concepto, en tu mente, pues es quien va a hacer la chamba, ¿no? Y hay veces que cuando yo les digo, si eso se mostró, es porque eso se está sanando. Es que yo venía por otra cosa. Si eso se mostró, es por eso, eso se está Sí, es que así es en realidad, o sea, también yo he ido a veces, ¿no?, a consultas con otras terapeutas y me pasa lo mismo. Tú vas con una idea y al final recibes otra cosa y es como, ok, pero entonces eso es lo que realmente está desencadenando lo otro, ¿no? Así es. Así es como sucede. Y pues sí, básicamente esas son como mis herramientas, el trabajo emocional, el trabajo energético, armonizaciones, también realizo lo que es armonización energética, trabajo con cristales de cuarzo. Entonces tengo así como un kit de herramientas que realmente depende de la persona. Lo que te pide la energía, ¿no? De lo que me pide en ese momento es de lo que le puedo como realmente decir, ¿no? Pues mira, podemos trabajar aquí o acá, ¿no? Y sí, es un proceso bien bonito también, porque es más integral, o sea, para mí esa es la parte que creo que es más valiosa, el hecho de que nos reconozcamos como seres integrales, ¿no? Creo que la palabra holística está como un poco, no sé, la tenemos muy, muy tachada, así como minimizada quizás. Pero pues es que nosotros somos seres holísticos, o sea, somos cuerpo, energía, aura, mente, ¿no? O sea, tenemos muy poquito conocimiento, creo, de todo esto y como que ahí vamos. Sí, yo siento que ahorita estamos en una época como de despertar espiritual, ¿no? Más allá de lo que pueda significar la espiritualidad, es como abrirnos, como que sí siento que la humanidad está un poco más abierta a todo este tipo de herramientas que sin duda, digo, igual, yo tengo igual un punto de vista, ¿no? Yo pondría en primer lugar una terapia, ¿no? Ve a terapia. Y después de la terapia, todas las herramientas holísticas que quieras, claro. O sea, para que complementen, ¿no? Y poder dar un trabajo integral. Es que así es. Integral. La mente y mi energía y mi cuerpo y porque pues el síntoma que estoy sintiendo en el dolor aquí de la espalda tiene un significado psicológico, ¿no? Es un síntoma de alguna emoción, de algo que vengo cargando, que no quiero soltar, etcétera. La rodilla, el pie, la cabeza, el ojo, bueno, tantas cosas, ¿no? Todo. Pues sí, es que así es. Y bueno, y también omití esa parte, pero es verdad, o sea, también cuando inicié, antes de la ayahuasca, antes de todo esto, pues ya estaba yo en un proceso de terapéutico, ¿no? De constelaciones, etcétera, que obviamente me dieron mucho más, me facilitaron, yo creo que el camino en ese sentido, ¿no? De ir como reconociendo, viendo cosas. Así que sí, cuando a veces vienen conmigo, he tenido personas, también esto lo comparto porque creo que es importante, ¿no? Preguntaste qué tipo de personas. Pues han venido personas que luego están así como súper peleadas con el tema tanto médico como psicológico. Entonces he tenido personas que venían así de, o sea, yo nada más quiero que me trates con masajes y con todo lo holístico. Pero no había un progreso. ¿Sabes? Entonces ahí sí que es como
pues el proceso de la persona, su elección, pero el hacérselo saber creo que es importante, ¿no? O sea, realmente es un acompañamiento integral. Súper. Entonces sí es importante que vayas a terapia. Y si es algo físico, ¿no? Porque recuerdo una persona que tenía un tema físico, visual, o sea, se veía que necesitaba atención médica, se resistía todo el tiempo, no fue y se complicó. Entonces, yo ya no puedo atender a personas así. No, claro. ¿Sabes? Sí, con mucho respeto y mucho amor tuve que terminar esa relación, ¿no? Como terapéutico, porque es desgastante estar trabajando con una persona que realmente no quiere atenderse. Claro. ¿No? Claro, sí. Es como no. Sí, es muy cierto. Así tengo una amiga que es psicóloga y dice, no, ya, al que veo que ya lleva 6, 7 meses y no quiere avanzar, lo dejas ir. Lo dejas ir, ¿no? Tal vez necesita ir con alguien más. O sea, ahí también creo que es parte de saber reconocer, ¿no? O sea, hasta qué punto tú sí puedes colaborar con algo. Sí, porque entonces habrá que preguntar, ¿no? ¿Cuál será la intención real entonces de que el paciente esté viniendo acá? Exacto. ¿No? Okay. Que se vuelve una dependencia. Sí, también. O sea, a mí eso también, o sea, digo, por eso también en este punto de mi vida, ahorita, estoy súper abierta a compartir y a enseñar también lo que yo he aprendido. Porque, pues, de nada nos sirve a nosotros, bueno, a mí personalmente, como tener personas que todo el tiempo están dependiendo de mi terapia, cuando tú también puedes aprender a gestionarlo. Mejor te lo enseño. ¿No? ¿Y eso que enseñas qué es? Bueno, ahorita estoy dando los cursos de masaje holístico. Sí, que no he venido. El masaje holístico integral es uno de los cursos que estoy aperturando porque, mira, o sea, yo lo aprendí de manera profesional, ¿no? O sea, yo sí fui por meses para aprenderlo. Y sí, es una terapia que, digo, ¿vale la pena? Sí, porque gracias a eso pude abrir un spa, gracias a eso me dio como oportunidades de hacerlo como más a manera profesional. Yo realmente lo quiero compartir para que te sientas con la capacidad de acompañar a otros sin que vayas a abrir un spa, claro está. Ya, ok. Como muy personal, ¿no? Quizá con tu pareja, para ti, con tu... una herramienta para ti, para tu familia, para tus pacientes, sí, claro. Si quieres, claro que sí. O sea, si tienes pacientes, ¿no? Como en tu caso que te decía, trabajas ya con pacientes, pues sí, te va a servir totalmente. Vas a saber cómo acompañarlos y todo eso, ¿no? Pero pues obviamente, ¿no? Si lo que quieres es abrir un spa, pues no sería el curso. Ya métete al estudio. Exacto, así como lo hice yo también. Pero sí, lo que yo estoy ahorita compartiendo es eso, el masaje holístico, que es también con mis propias bases, ¿no? Como ya la base holística, que esa parte a mí no me la enseñaron realmente, ¿no? Que es el trabajo energético. Ya es con tu maestría, ¿no? Con tu sabiduría, con tu experiencia, con lo que has aprendido. Sí, exacto. Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Lo que Esmeralda nos compartió es más que una historia personal, es el testimonio de una mujer que rompió con lo establecido para encontrarse a sí misma. Y ahí sigue en el camino de descubrimiento personal. A veces, el cuerpo nos lleva hacia caminos que el alma ya sabía. Y a veces, nuestras propias heridas son el mapa hacia la medicina que venimos a ofrecer al mundo. Gracias, Esme, por tu honestidad, por tu sensibilidad y por tu forma tan sencilla, tan amorosa y tan pura de habitar la espiritualidad. Si quieres acudir a una sesión con Esmeralda, puedes contactarla directamente al número y a sus redes sociales que vas a encontrar en la descripción de este video. Y nuevamente te doy las gracias por ser parte de esta comunidad que escucha con el corazón. Gracias por apoyar este proyecto cada vez que lo visualizas, lo comentas y cada vez que lo compartes. Recuerda, este es un espacio donde entrevisto a personas que nadie pidió, pero que tienen historias de oro que contar. No te olvides consumir podcasts locales. Nos vemos en el próximo episodio.